Comenzamos con el tema número 3, metodologías. Cuando hablamos de metodologías existen tres tipos de metodologías: las informales, las semiformales y las formales. Informales, semiformales y las formales. En estas metodologías es donde nosotros vamos a hablar justamente de la metodología orientada a objetos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esas son las metodologías. Entonces, las metodologías informales, tenemos a uno de los estudiosos, dice el señor Joaquín Lucio Villegas, lo clasifica, dice, en Quick, es de USA, el Matchstick Box y balones, ¿ok? Los métodos semiformales, como tenemos algunos métodos semiformales, como los métodos estructurados. Los métodos estructurados son métodos que se usaron hace unos años y que algunas veces también se logran usar. Tenemos metodologías como Jundong y otras metodologías estructuradas, que es cierto, son muy útiles, pero si esa metodología la queremos aplicar ya al tema de sistemas de información, va a ser muy complicado. ¿Ok? Va a ser muy complicado. ¿Por qué va a ser complicado? Porque ahora todo el tema de la programación es orientado a objetos. Ya no hay programación orientada a... Ya no hay programación estructurada. La programación estructurada ya murió. Ahora todo se programa orientado a objetos. Entonces, por ende necesitamos nosotros utilizar métodos orientados a objetos. La metodología estructurada, Structure, Analyzer, Queries o Design, ¿no? Tenemos como métrica, otra de los métodos estructurados, métrica. Y otro de los métodos semiformales también es la orientada a objetos, que es lo que estamos usando. Inicialmente realmente habían muchísimas o varias metodologías orientadas a objetos. Estaba el señor, habían diferentes analistas, diferentes personas que tenían sus metodologías orientadas a objetos, como la metodología OMT, la metodología UML, son metodologías orientadas a objetos. Los métodos estructurados básicamente lo que tratan de estudiar son los procesos de negocio, ¿correcto? Y esos procesos de negocio enfocados a los datos de la organización. Los métodos de flujo de datos, la metodología de los flujos de datos. Correcto, en cambio los orientados a objetos, dice, las metodologías orientadas a objetos describen e implementan los sistemas de información desde un punto de vista ontológico. ¿Ok? Desde un punto de vista ontológico. En cambio los métodos formales permiten al ingeniero de software especificar, desarrollar y verificar un sistema informático mediante la aplicación de una notación matemática rigurosa. ¿Correcto? Mediante la notación de una aplicación matemática rigurosa. Utilizando el lenguaje de especificación formal, un método formal proporciona los medios de especificar un sistema de forma que se aseguren de forma sistemática la consistencia, la complejidad y la corrección. ¿Correcto? Entonces, después de esto, pasa algo muy interesante. Es cierto, vamos a usar la metodología RUP y todo eso, pero hay métodos que ya evalúan los procesos de software, como por ejemplo evalúan los procesos como el CMMI, ¿ok? Como el CMMI. Cuando hablamos del CMMI, de lo que hablamos es prácticamente de los modelos de madurez del software. Tenemos un nivel 1, un nivel 2 y un nivel 3. Primero salió el CMM y después el CMMI. Les expliqué que eso había sido mandado por el DoD, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, al CEI, ¿no es cierto?, para que desarrolle un modelo, algo que permitiera mejorar el proceso de software, que el software realmente cumpliera su cometido. Entonces ellos crearon este CMM y este CMMI. Dice que hay factores que no quedan claramente reflejados en el ciclo de vida, ni en las técnicas de desarrollo. Los factores no estudiados son el cumplimiento de los plazos de entrega y la calidad. Son dos temas que evalúa el CMMI y el CMMI, y el coste también. ¿No? Primero sale el CMM. Prácticamente lo que hace el CMM
o el CMMI proporciona una guía sobre cómo controlar los procesos de desarrollo de software, de mantenimiento, hace evaluaciones hacia una cultura de ingeniería del software, hacia la gestión eficiente, ¿correcto? La evolución, según el CMMI, dice que comienza con un control básico, ¿no es cierto? Después vas a un repetible, definido, gestionado y optimizado. Por supuesto que en la gestión inicial los procesos son un tanto, no hay procesos definidos. Realmente los proyectos salen a flote por la habilidad de los desarrolladores. Tenemos personas hábiles, entonces va gracias a la habilidad de los desarrolladores y al punche que le ponga el jefe de proyecto. Los proyectos como que salen ahí, algunos salen bien, otros salen más o menos, otros terminan casi a tiempo, otros terminan muy tarde. Entonces de ese modo va desarrollándose, pero no se mide nada, no se registra nada. Eso es el nivel inicial, o sea, es el nivel 0, no hay nada. El nivel repetible, en cambio, es un nivel más eficiente, ¿no? Ya se comienzan a medir algunos procesos y otras opciones más. De ahí viene el definido, el gestionado y el optimizado. ¿Correcto? Luego, tenemos el nivel inicial, como dice, es poco formalizado, ¿no? Uso de herramientas informales. Según las circunstancias utilizamos un proceso distinto. Algunos los procesos son caóticos, no están definidos. En cambio, el nivel de repetición, ya estamos en un nivel ya de CMMI. Recordemos que para certificar en CMMI es el nivel 3. Es el nivel 3. Y no se certifica a la persona, sino se certifica a la empresa. Uno puede ir a hacer nomás un curso de CMMI o estudiar algo sobre CMMI y después ir e implantarlo en la empresa. ¿Ok? Entonces se tiene procesos estables de desarrollo con control estadístico. ¿Correcto? Dice, el nivel, se puede decir que mis procesos de software están en el nivel de repetición o repetible cuando se tiene procesos. Recuerden que todo se está hablando, de lo que se habla es de procesos. Es cuando se tiene procesos estables de desarrollo con control estadístico. Segundo, uso de datos históricos. Este es un punto interesante que me gustaría mencionar. Es cuando yo registro las ocurrencias del proyecto, cuando yo registro lo malo que está pasando o lo bueno, cómo desarrollamos tal problema. Cuando yo registro en ese proceso todas esas ocurrencias, puedo decir que estoy cumpliendo este uso de datos históricos. Establecimiento de procesos de gestión de proyecto para hacer seguimiento de qué cosa, de coste. O sea, tengo que tener, de hecho, para estar en este nivel, un seguimiento de costos, de planificación, de funcionalidad, ¿no es cierto? El nivel de definición, en cambio, es proceso de desarrollo perfectamente definido y estandarizado. Proceso de desarrollo perfectamente definido y estandarizado. Integrado en la organización. ¿Correcto? El nivel de definición. Ya está, digamos que hay, se ha llegado a una estandarización. Estandarización quiere decir que yo puedo fácilmente usar el mismo modelo en otro proyecto. Ya estoy manejando estándares. Ya por decir, tengo un proyecto comercial, en el siguiente proyecto comercial ya sé cómo voy a hacer. Tengo mis plantillas definidas. Tengo inclusive cómo voy a comenzar, cómo voy a terminar, cómo voy a trabajar, cómo establezco una reunión, cómo registro, cómo levanto un acta, cómo hago una sustentación. Todo lo tengo estandarizado. Es un estándar. Ya es algo que está en la cabeza de las personas. ¿Ok? Luego de eso, integrado en la organización. Está integrado, está incluido en la organización. Está, ojo, recordemos, uno de los grandes problemas que siempre tenemos es la documentación. Entonces está bien documentado. Todos los proyectos utilizan una versión documentada. Todos, exactamente todos. Y aprobada de proceso. Y aprobada del proceso. Recordemos esto, el proceso es clave aquí. Si hacemos un curso de ingeniería de software y no conocemos el proceso, estamos más o menos. Ok, entonces todos los proyectos utilizan una versión documentada. De hecho que tenemos que documentar los procesos. El nivel de gestión, mejoras de calidad sustanciales. Control, ojo, cuantitativo del proceso. Ok, mediciones de proceso comprensibles, mediciones de calidad. O sea, ya estoy midiendo la calidad del proyecto. Ya estoy en otro level ya. Y cuando mido mi calidad, ya estoy en otro nivel. Por supuesto que puedo usar algunos ISO de calidad. Puedo usar inclusive Six Sigma. Puedo usar cualquier metodología paralela para medir el tema de calidad.
pero de hecho que ya se está midiendo, el tema de calidad se está midiendo. Optimización, a través de mediciones del proceso, utilizando ideas tecnológicas innovadoras. ¿Qué obtenemos? Mejoras de calidad y cantidad. O sea, ahí ya estamos hablando de un rediseño, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de un rediseño organizacional. Bien, entonces ya estamos hablando de un rediseño organizacional. Recordemos que el tema de procesos es clave. Recordemos que los procesos son horizontales. Recordemos que los procesos son horizontales. Tenemos procesos como investigación de mercado, o tenemos, perdón, la diferencia, a veces hay problemas cuando hablamos de las metodologías de procesos, y tenemos prácticamente, a veces tenemos áreas, como en este caso tenemos el área de investigación y desarrollo. Para entender mejor este tema de los procesos, tenemos marketing, tenemos fabricación, pero ¿cómo podemos orientar eso a proyecto? O perdón, ¿cómo podemos orientar eso a proceso? Tenemos un desarrollo de nuevos productos, por ejemplo. Los procesos son horizontales, recordemos, los procesos son horizontales. Pero cuando hablo de desarrollo de nuevos productos, atraviesa el área de investigación, atraviesa marketing y atraviesa fabricación. ¿Ok? Entonces, recientemente se ha presentado mucha atención a la reducción de tiempo como objetivo del cambio empresarial. Y también estamos acostumbrados a la reducción de costos y a las mejoras de calidad. Es lo que yo les decía. Muchas empresas han descubierto que pueden conseguir objetivos múltiples con cada iniciativa de innovación de procesos. Es más, el software, para que sea más eficiente, se debe medir, se debe trabajar midiendo sus procesos de negocio. Es decir, yo tengo que identificar en la empresa cuáles son los procesos de negocio. ¿Correcto? Por decir, ahí podemos observar algunos ejemplos de proceso, o podemos ver que esta es una metodología bastante interesante para graficar los procesos de negocio. Yo puedo trabajar ahí con dos procesos, casi no son macroprocesos, pero son procesos como el proceso de preventa. Si estamos hablando de una empresa comercial, tenemos el proceso de preventa y tenemos el proceso de evaluación crediticia para producción. Ahora, el proceso de preventa tiene captación de clientes, ¿no es cierto? El proceso de preventa tiene toma de pedidos, tiene programar entrega, tiene entrega de pedidos a supervisor y registrar pedidos. Si estamos viendo esos 5 subprocesos del proceso preventa, no tiene nada que ver con áreas. Estamos hablando de captación de cliente. ¿Qué área lo ve? Hay varias. Toma de pedidos. ¿Quién? ¿Ventas? No necesariamente, ¿no? Programar entrega, tampoco. Todo esto se define de otra forma, ¿no? Esto se define de otra forma. Entonces, recordemos que estos subprocesos tienen actividades. Así es como se va trabajando. Ahora podemos hablar del proceso de venta. Tenemos un montón de subprocesos. Entonces, a esto, recordemos que se puede aplicar, a esto se le puede aplicar fácilmente a este diagrama de procesos se le aplica su diagrama de actividades. A cada uno de las actividades, a cada uno de los procesos organizacionales se les aplica las actividades que puedan tener. Lo ideal es que nosotros apliquemos un rediseño. Eso es lo ideal, ¿ok? Lo ideal es que apliquemos un rediseño, ¿correcto? Eso es lo ideal, que nosotros podamos aplicar un rediseño. El señor Roger Pressman dijo lo siguiente: la ingeniería, para hablar un poco de algo que es importantísimo, algunas veces, cuando nosotros estamos hablando de la ingeniería del software y de las etapas, lo primero es hacer el modelado de negocio y de los procesos, como acabamos de hablar ahorita. Pero luego, posteriormente, cuando yo tengo un gráfico de los procesos organizacionales o de la situación actual, yo tengo que hablar un poco, o tengo que identificar el tema de los requerimientos del sistema, o los requerimientos del cliente. El señor Roger Pressman dijo: la ingeniería de requerimientos proporciona el mecanismo apropiado para entender lo que el cliente quiere, analizar las necesidades, evaluar la factibilidad, negociar una solución razonable, especificar la solución sin ambigüedad,
validar las especificaciones y administrar los requerimientos conforme estos se transforman en un sistema operacional. Cuando los requerimientos están en todo el ciclo de vida. Hay requerimientos del análisis, requerimientos del diseño, requerimientos post-implementación y post-implementación. Los requerimientos están en todo tiempo y tenemos que aprender a definirlos. Según Pressman dice que hay 6 o 7 etapas para el requerimiento, para hacer una correcta gestión. Primero, la iniciación. Segundo, la obtención. Tercero, la elaboración. Cuarta, la negociación, la especificación, la validación y la gestión. ¿Correcto? Según Pressman es eso. Según Pressman. Entonces, cuando hablamos de la etapa de iniciación, dice el inicio del proyecto, algunas veces se puede iniciar con una conversación, pero generalmente inicia con la identificación de necesidades del negocio. ¿Ok? Generalmente inicia con la identificación de necesidades del negocio. Por lo general, las semillas de los desastres más importantes en software se siembran en los primeros 3 meses desde el comienzo del proyecto. Imagínense, los primeros 3 meses. Si yo no hago un correcto análisis del sistema, si no hago una correcta definición del modelo y del negocio, si no grafico bien el negocio y si no identifico los procesos y si no identifico, los requerimientos, ya sean funcionales, no funcionales del negocio, entonces pues simplemente no voy a saber qué hacer, ¿ok? O no va a salir bien y después voy a invertir más plata. En cambio, la fase de obtención, a veces pareciera muy fácil decirle a nuestro cliente, pareciera muy sencillo decirle a nuestro cliente, hacerle las preguntas y que él nos responda. Pero está comprobado en la práctica de que muchas veces el cliente no sabe lo que quiere. Él no entiende bien o no sabe cómo decir lo que quiere. Sabe lo que quiere, pero no sabe cómo decirte lo que quiere. ¿Correcto? Entonces, parece muy fácil a veces preguntarle al cliente cuáles son sus necesidades, el ámbito del proyecto o inclusive el alineamiento que tiene con los objetivos estratégicos del negocio. Pero muchas veces es complicado. Los siguientes aspectos nos ayudarán a entender mejor de qué se trata. Cuando hablamos de problemas de obtención, hablamos primero problemas de ámbito. A veces no sabemos delimitar bien el sistema. A veces podemos pensar, de repente podemos incluir más de lo que realmente tiene nuestro sistema, de lo que vamos a hacer. Entonces los problemas de ámbito son problemas claves, son problemas reales, es el tamaño más definido o no está claro. Esto puede confundir al analista de requerimientos innecesarios con requerimientos innecesarios para los objetivos del negocio. O sea, son requerimientos, los problemas de obtención es cuando no sabemos bien, los problemas de ámbito es cuando no sabemos bien delimitar el sistema, no sabemos dónde comienza ni dónde termina. Y para eso, si le agregamos a que el cliente final, después de todo, el cliente final no sabe bien lo que quiere, si nosotros no tenemos la experiencia de vida, entonces sonamos. Lo que yo siempre sugiero es mandar a uno de los analistas con más experiencia a hacer la obtención de requerimientos. A uno de los analistas con más experiencia. Los problemas de comprensión es cuando los actores clave del negocio, los que usarán el sistema, tienen poca comprensión de lo que necesitan. O sea, o simplemente no saben cómo comunicárselo al analista. De repente, no saben qué es lo que quieren o no saben cómo comunicártelo. Cualquiera de estos dos problemas, pues, simplemente tienen problemas serios de obtención. ¿Ok? De cómo decirte. Los problemas de volatilidad. Los requerimientos planteados al inicio del proyecto cambian continuamente. Ese es un problema clásico. Es lo que yo les decía. Si los requerimientos, como los procesos, cambian continuamente, entonces yo puedo llegar al fracaso. Porque imagínense que yo identifico los requerimientos y pasó 15 días y ya son otros. Más de los que ya tenía ya son otros. O sea, no puedo trabajar así, ¿no es cierto? No puedo tener diferentes tipos de... no puedo tener requerimientos cambiantes todo el tiempo, ¿no es cierto? La elaboración, toda la información adquirida del cliente se plasma en un modelo, ¿correcto? Se plasma en un modelo, en una acción del modelado de análisis. Es una acción del modelado de análisis y se compone de una serie de tareas de modelado y refinamiento.
La elaboración se conduce mediante la creación y el refinamiento de escenarios del usuario que describen la forma en que el usuario final interactúa con el sistema. ¿Correcto? Es la forma como el usuario final interactúa con el sistema. La negociación, bueno, uno siempre tiene que estar acostumbrado a negociar. Lo que negocias es tiempo y costos. Cuánto te va a costar el proyecto y cuánto es lo que te vas a demorar, ¿no es cierto? Las especificaciones puede ser un documento escrito, ¿no? Un documento escrito, un conjunto de modelos gráficos donde podemos utilizar inclusive UML, pero en sí, o un prototipo, ¿no es cierto? La especificación es el producto de trabajo final que genera la ingeniería de requisitos, ¿no? Esa es la especificación, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que se necesitan? La validación es prácticamente cuando ya tienes tus modelos planeados, ¿no? Ya tienes tus modelos, ya tienes lo que realmente el cliente quiere, eso tiene que ser validado por el usuario final, de algún modo el dueño del proceso o la gente del negocio, ¿no es cierto? La gestión es, una vez identificados los requerimientos, se desarrollan las tablas de rastreabilidad. Estas tablas de rastreabilidad se sugiere que sean para proyectos grandes, ¿ok? ¿Correcto? Entonces, el proceso de ingeniería de requisitos es un conjunto estructurado de actividades, para ir terminando con eso, que sirven para derivar, validar y mantener los requerimientos de un sistema hardware, software o hardware-software. ¿Ok? Bueno, ahí nos quedamos. Gracias.